Bien, vamos a dar inicio a la construcción del primer ensamble de los ensambles de media madera. Vamos a recordar los elementos que vamos a usar. Vamos a usar nuestro sobrebanco de trabajo con su cuña. Vamos a usar un serrucho de corte fino, el formón de pulgada y media. Necesitamos una escuadra de talón, un elemento de medición que bien puede ser un flexómetro o puede ser una regla, y necesitamos nuestra cuchilla de marcación. En mi caso voy a usar un esfero para que los trazos sean lo más visibles posible. Bien, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra madera y cortarla por la mitad. Tenemos listones que tienen un largo de 30 centímetros. Vamos a marcar el centro. Solo generamos un punto de marcación y construimos las líneas completas apoyados con la escuadra. Vamos a generar una línea de marcación en la cara y en los dos cantos. El propósito de tener estas líneas de marcación es: 1. Vamos a tener como referencia de corte la línea que tenemos sobre la cara, y como guías de corte los cantos. Entonces, montamos nuestra madera sobre nuestro banco de trabajo y presionamos la cuña. Podemos golpear un poco la cuña en su extremo para generar más presión. Vamos a dejar la línea de corte por fuera de la superficie de trabajo. En este punto, como estamos buscando cortar el listón por la mitad, pues vamos a guiarnos con el proceso de corte. El serrucho debe pasar exactamente sobre la línea sobre el trazo que hicimos. Podemos iniciar el corte con una pequeña inclinación para generar la entalla, pero después lo que vamos a hacer es mantener el paralelismo sobre la superficie para que el corte sea lo más recto posible. Recuerden que tenemos línea guía de corte por el canto y línea de guía de corte por el canto. Entonces podemos seguir, mientras vamos avanzando en el corte, podemos ir revisando las dos líneas para procurar que el corte sea lo más recto posible. ¿Listo? Cuando estemos terminando el corte, bajamos la intensidad del aserrado para evitar que la madera sufra un astillamiento, y podemos pasar la mano que tenemos de sujeción a la pieza que está libre para evitar pues que también se nos caiga de la superficie. Para soltar la pieza que tenemos sujetada con la cuña, simplemente la golpeamos por el extremo que está libre y ya nos queda libre la cuña y nos queda libre la pieza. En este momento entonces ya tenemos nuestro listón cortado a la mitad en su longitud. El siguiente paso, después de que tenemos aserrado, que tenemos cortado a la mitad nuestro listón, es construir la geometría
que nos va a dar las indicaciones o las guías para los cortes para generar el primer ensamble. ¿Cuáles van a ser estos pasos? Teniendo en cuenta que es posible que su corte tenga alguna irregularidad producto de alguna inclinación, vamos a tener en cuenta que las marcaciones para el ensamble no las vamos a hacer por las testas, ¿sí? No las vamos a hacer por las testas donde ustedes aserraron, sino por las testas iniciales que tiene el listón, es decir, por las testas de los extremos. Entonces, tomamos una de las testas de los extremos que podemos revisar y se encuentran a escuadra, que es algo que tenemos que garantizar. Y la primera medición que vamos a hacer es, vamos a trasladar la misma dimensión que tiene la madera en el ancho, la vamos a trasladar desde la testa hacia adentro de la madera. Nuestra madera tiene como ancho 4.4 milímetros. Esa dimensión la vamos a tomar apoyados en la testa y la vamos a marcar hacia adentro. Recuerden que solo hacemos una pequeña señal y la línea la construimos apoyados en la escuadra de talón. Esa es la primera línea constructiva. Esta línea constructiva la vamos a trasladar también a los dos cantos. Si quieren pueden volver a tomar la dimensión sobre los cantos, o lo ideal es simplemente tomar como referencia las esquinas de la línea, apoyar la escuadra y darle continuidad a la línea. Hacemos ese proceso por los dos cantos y ya tenemos línea constructiva por la cara, su prolongación por el canto derecho y por el canto izquierdo. El siguiente paso es que vamos a generar el centro o la mitad del espesor del canto. Es decir, ya nos vamos a trasladar a hacer una dimensión sobre el canto. Medimos su espesor, que son 3.5 centímetros, y sobre la línea constructiva vamos a generar una pequeña línea de referencia tomando como referencia la mitad de la medida. Entonces 3.5 dividido en 2 nos da 1.75. Ponemos un punto de referencia sobre la línea constructiva y hacemos otro punto de referencia lo más cercano que podamos a la arista que conforma el canto con la testa. Y lo que vamos a hacer es simplemente unir esos dos puntos con nuestra regla. Este mismo proceso lo vamos a desarrollar por el otro canto. Sobre la línea constructiva tomamos un punto y sobre la arista superior hacemos otro punto de referencia y unimos esos dos puntos de referencia. Vamos a darle continuidad a esta línea para que la línea que hicimos por uno de los cantos se una con la que está en el canto posterior, prolongándola por medio de la testa. Como ya tenemos aquí la referencia en la arista superior por los dos lados, simplemente vamos a apoyar la regla y vamos a unir esos dos puntos. Esa va a ser nuestra primera marcación. Entonces, ¿qué tenemos? Sobre una de las caras tenemos una línea perpendicular que corresponde en dimensión al ancho de la madera. Esa línea la prolongamos a los dos cantos. Y en los cantos buscamos la mitad y trazamos la mitad hasta encontrar las testas. Y unimos la línea
de los dos cantos por la parte superior de la testa. Esa marcación la vamos a replicar en el otro segmento del listón. Bien, entonces vamos a replicar todas las condiciones geométricas, las vamos a replicar en el otro listón. Pero vamos entonces, para la medición inicial vamos a usar una estrategia diferente. Para hacer la primera dimensión, que fue copiar el espesor, tomamos la dimensión y la trasladamos. Fue la estrategia que utilizamos inicialmente para este. Para el siguiente listón vamos a utilizar otra estrategia que les puede ser útil. Vamos a apoyar el listón por la testa sobre nuestro banco de trabajo y vamos a utilizar el otro listón como referencia, pero en sentido perpendicular. Los dos quedan apoyados y, basándonos en este apoyo, puedo tomar un pequeño punto de referencia y de esta manera también estoy copiando el ancho del listón. Recuerden que siempre vamos a trasladar la totalidad de las geometrías apoyándonos en la escuadra de talón para garantizar que tengamos ángulos de 90 grados. De esta manera logramos obtener la misma dimensión del espesor, pero utilizando otra estrategia. Para el resto de construcción geométrica sí vamos a utilizar el mismo procedimiento que para el primer listón. Entonces, prolongamos las líneas hacia los cantos. Buscamos la mitad del espesor apoyados en la regla o en el flexómetro y generamos la construcción de esas líneas. Deben tener en cuenta tomarse el tiempo de garantizar que esas dimensiones que están revisando, que esas dimensiones que están construyendo, sean lo más precisas posibles. En la construcción de los primeros ensambles, de los primeros 5 ensambles, siempre vamos a estar tomando la mitad del espesor del canto. Si tenemos alguna variación en esta dimensión, es decir, uno de las mitades es más grande que la otra, pues la construcción no va a ser correcta y cuando generemos los cortes vamos a tener una pieza que tiene mayores dimensiones que la otra. Así que les recomiendo que se tomen un poco de tiempo para garantizar que estas dimensiones son las correctas. Y aquí ya vamos a obtener, tenemos los dos listones con las marcaciones exactamente iguales. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso va a ser un proceso de aserrado. Nosotros vamos a cortar, apoyados con el serrucho, vamos a hacer un primer corte que va a ser un tronzado. Es decir, nuestro serrucho se va a apoyar por la cara donde tenemos la marcación y vamos a generar un corte con una profundidad que va a llegar hasta nuestra línea, hasta la línea que nos indica la mitad de nuestro listón. Esa va a ser la profundidad del corte. Debemos tener en cuenta de no superar la mitad, ¿sí? Porque eso ya nos va a generar una anomalía en la construcción. Y también debemos tener en cuenta que en el proceso de aserrado seamos lo más precisos al aserrar lo más cercano a la línea de referencia que construimos, pues para garantizar que tengamos una escuadría entre este corte que generamos y la línea que nos genera la mitad del listón. Ustedes tienen madera adicional, así que les recomiendo que hagamos un pequeño ejercicio antes de hacer los cortes en la madera original. Lo que podemos hacer es, en uno de los listones que tienen adicionales, vamos a trazar una serie de líneas por la cara
trazamos unas líneas por la cara. Realmente la distancia entre ellas no importa, puede ser 1 centímetro la distancia entre ellas, y las prolongamos a los cantos. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito de esto es que hagamos un pequeño ejercicio de corte con el serrucho de corte fino para que afiancemos la memoria muscular y esto nos permita obtener unos cortes más precisos en las piezas, pues ya que nos van a constituir nuestros ensambles. Entonces, en esta pieza vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a tomar la mitad en los cantos y vamos a hacer el ejercicio de aserrar, llevando el aserrado lo más cercano a las líneas constructivas y sin sobrepasar la línea constructiva que hemos generado para diferenciar la mitad de los cantos. Entonces ya tenemos una marcación, una pequeña retícula. Montamos nuestro palo, nuestro listón apoyados en la cuña, y lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio de aserrado. Vamos a aserrar estos cortes llevándolos hasta la mitad del espesor. Recuerden que respecto de esta disposición de corte, siempre vamos a apoyar el serrucho por el lado derecho de las líneas constructivas. Es decir, que en este momento siempre sus ojos van a poder ver la línea y el serrucho va a estar al costado derecho de esas líneas. Vamos a hacer el mismo ejercicio que para el primer corte del listón. Nos apoyamos un poco en el vértice para generar la entalla, pero después generamos el paralelismo para darle continuidad al corte. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a soltar para revisar. Tenemos un corte pegado a la línea constructiva que nos llega a la mitad en los dos cantos. Vamos a repetir estos cortes como ejercicio de aserrado para afianzar un poco el corte antes de generar los cortes definitivos dentro de nuestras piezas que constituyen nuestro primer ensamble. Cuando generemos los cortes guía, nuestros cortes de ejercicio, podemos tener tres condiciones. Una condición es que logremos obtener un corte preciso, un corte que vaya totalmente paralelo a la línea constructiva. La otra opción es que tengamos un corte que genere una inclinación hacia la derecha, es decir, que nos va a quedar un residuo de material. O la otra condición es que el corte tenga una inclinación hacia la izquierda y tengamos una pérdida de material. Las dos condiciones ideales son, uno, pues tener un corte recto o tener un corte con una inclinación hacia la derecha, que esto nos permite tener una reserva de material que después podemos eliminar con el formón. Si tenemos un corte hacia la izquierda, es un corte que sí nos va a generar problemas porque dimensionalmente ya estamos perdiendo las características que estamos construyendo. Les recomiendo que si esto les llega a pasar en los cortes, verifiquemos la disposición del serrucho. Recuerden que la sierra debe estar totalmente recta respecto al corte. Si la sierra se inclina hacia los costados, pues eso nos va a generar una inclinación en el corte. ¿Listo? Si estamos generando una inclinación hacia la izquierda,
pues vamos a intentar verificar nuestra posición haciendo un par de cortes más de ejercicio para generar una inclinación contraria o buscar la rectitud para tener los cortes lo más precisos posibles. Después de que hacemos ya el ejercicio aserrado, pueden hacer muchos más. Si sienten que estos 5 o 6 aserrados iniciales no les dan aún seguridad en el corte, pues podemos replicar muchos más aserrados en estos listones para pues que tengan un poco más de confianza a la hora de aserrar las piezas que nos van a constituir el ensamble. Bueno, después de que hacemos los ejercicios de aserrado, ya vamos a generar los cortes en nuestras piezas originales. El primer corte va a ser un corte por tronzado apoyado sobre la cara donde tenemos la marcación longitudinal. Montamos nuestra madera en nuestro sobrebanco, la ajustamos y generamos el corte. Les voy a recordar la posición. Recuerden que con 3 dedos envolvemos el mango, un dedo queda apoyado sobre la costilla del serrucho y esto nos va a garantizar una mayor rectitud en el corte. Buscamos que el brazo esté alineado con la hoja del serrucho y nos apoyamos de tal manera que nuestro peso se encuentre apoyado en nuestros pies y no estemos generando una palanca con el serrucho. Recuerden que nuestra sierra va a estar al costado derecho de nuestra línea de marcación. Generamos una pequeña entalla en una esquina y después recuperamos la posición y hacemos el corte lo más paralelo posible. En el proceso de corte podemos estar revisando nuestra línea guía de corte en el canto, tanto por el extremo visible como por el extremo que no vemos. Revisamos para garantizar que el corte sea lo más correcto posible y continuamos con el corte. Después que hacemos el primer corte por tronzado, que nos debe llegar hasta la mitad, podemos soltar la pieza y tenemos un corte totalmente paralelo a la línea constructiva, tanto por la cara como por los cantos. Después del primer corte, que fue un corte por tronzado, vamos a hacer un corte por deshilado. Para el primer corte teníamos la pieza en sentido horizontal, ahora vamos a tenerla en sentido vertical, teniendo en cuenta que el corte que desarrollamos se encuentra a nuestra derecha, es decir, la cara por donde se hizo la inserción del corte es nuestra cara que está hacia nuestra mano derecha. Volvemos a utilizar nuestra cuña para generar presión sobre la pieza y ahora vamos a hacer un corte por deshilado, cumpliendo con las mismas condiciones del corte por tronzado. Nuestro serrucho va a estar por el lado derecho de la línea y nuestra línea de corte debe bajar hasta encontrarse con el corte inicial de tronzado. Si tenemos dudas de que el corte vaya a ir derecho, lo que podemos hacer es no ir tan pegados a la línea constructiva, sino que nos podemos alejar un poco más hacia la derecha para que tengamos espacio de corrección, para que tengamos material de corrección en el siguiente paso.
este corte tiene una longitud mayor, podemos parar y verificar que por los dos costados sigamos acompañando paralelamente la línea de corte. El corte termina cuando el proceso de deshilado se encuentra con el proceso de tronzado y pues la pieza geométrica que teníamos acá termina cayéndose. Podemos soltar la pieza y podemos notar que tenemos material de exceso por encima de la línea, tanto en un canto como en el otro. Como les decía, si tienen dudas de la capacidad que tienen para generar el corte lo más paralelo posible, pues lo podemos alejar un poco más de la línea y tendríamos material de exceso en toda la superficie. Eso nos lleva al siguiente paso constructivo del ensamble, que es el proceso de desbaste. Para garantizar que estemos en la mitad geométrica, pues tenemos que eliminar todo el material que esté por encima de la línea constructiva que nos determina la mitad del espesor de la pieza. La posición de nuestras manos es supremamente importante en el uso del formón. Envolvemos con 4 dedos y un dedo nos da soporte sobre la hoja, o envolvemos con 3 dedos y nuestro dedo índice queda por encima de la hoja. Cualquiera de las dos posiciones es válida. Debemos tener muy en cuenta el juego que la posición que va a tomar la mano que está libre. Debemos siempre tener en cuenta que ninguna de nuestras extremidades puede estar por enfrente del filo cortante. Es decir, en ninguna posición que asumamos para usar un formón vamos a tener alguna parte de nuestro cuerpo en dirección del sentido de corte que va a generar nuestro formón. Entonces nuestra mano que está libre va a estar por debajo de la hoja, nuestros 4 dedos van a estar por debajo de la hoja y nuestro dedo libre lo que va a generar es una pinza. Vamos a generar un pinzado con la mano libre. ¿Cómo nos vamos a acomodar para generar el proceso de pulimiento de esta superficie? Como tenemos material que está por encima de la línea que nos determina la mitad, lo que vamos a hacer es llegar hasta esa línea sin eliminarla, haciendo desbastes con el formón. Entonces recordemos la posición. Nuestra mano está en esta posición o en esta posición para sujetar el formón y nuestra mano libre está haciendo una presión, haciendo una pinza sobre la hoja. Vamos a tomar la esquina en una pequeña diagonal y vamos a avanzar retirando material. Podemos también apoyarnos sobre la madera y vamos a quitar material hasta que logremos obtener que el corte que hicimos, que el desbaste que hicimos coincide con la línea que nos determina la mitad del espesor.
Este ejercicio lo vamos a hacer de manera longitudinal, es decir, primero vamos a atacar esta esquina, después vamos a atacar la esquina contraria y por último vamos a atacar la arista que nos genera la testa. Deben tener en cuenta que este proceso se debe hacer con mucha calma para evitar que perdamos material que componga la mitad inferior de nuestro listón. Si nos quedan residuos acá en la parte de atrás, no importa, después en el proceso de desbaste los vamos a quitar. Por último vamos a hacer el borde de la testa siguiendo la misma condición. Atacamos en una pequeña diagonal y quitamos material hasta que ese corte nos llegue a la línea que nos comprende el centro de nuestro listón. Podemos atacar yendo de manera directa sobre la línea o podemos atacar yendo en una pequeña diagonal. Cuando atacamos en diagonal, la madera genera una menor resistencia y el corte es un poco más fácil. Ese va a ser nuestro primer proceso de desbaste. Lograr que los tres costados, el costado del canto izquierdo, el costado del canto derecho y nuestra testa, eliminemos material hasta lograr confluir ese desbaste con la línea que nos indica la mitad. Debemos tener en cuenta que en este proceso de desbaste no podemos eliminar la línea de la mitad. Si eliminamos la línea de la mitad, quiere decir que la parte superior ya tendría una dimensión mayor a la parte inferior y eso nos generaría un problema en la construcción del ensamble. Después de que generamos el desbaste por los costados, lo que tenemos que hacer es que toda la superficie, toda esta cara, coincida con los bordes. ¿Qué quiere decir? Que sobre esta superficie vamos a generar un desbaste total para que toda esta superficie tenga la misma dimensión que los costados. Volvemos a la misma posición. Nuestro formón lo sujetamos, nuestra mano libre queda haciendo una pinza y empezamos a avanzar retirando porciones. Si tenemos de pronto problemas con la superficie, porque en este sentido tal vez no tengamos ninguna sujeción, podemos modificar la disposición que tenemos. Podríamos soltar la pieza y trabajar con la pieza por la parte de enfrente de nuestra cuña. ¿Cómo va a ser eso? Entonces vamos a soltar la pieza de acá. Y vamos a llevar la pieza a la parte frontal. Como tenemos la pieza de soporte inferior que nos genera un límite sobre la superficie donde la tengamos apoyada, pues vamos a apoyar esta pieza simplemente contra la pieza que está sujeta a nuestro banco. Y de esa manera vamos a lograr que nuestros desbastes sean más fáciles, porque ya tenemos como límite esta pieza. Entonces, no vamos a intentar retirar todo el material que compone la superficie de un solo corte. Vamos a tomar pequeñas capas y eliminamos pequeñas capas. Miren que aquí la posición se vuelve un poco más
cómoda porque lo que logramos es hacer una pinza con nuestra mano libre entre nuestro sobrebanco y el formón. Eso nos garantiza que podemos afirmar el formón y con nuestra mano que lo está sujetando por el mango empujamos. Y vamos retirando pequeñas capas. La idea de ese desbaste es eliminar, como les decía, todo el material que está en esta cara y que está generando como una pequeña montaña sobre la superficie para que toda la superficie esté alineada con las líneas que nos corresponden a la mitad. Eso nos va a tomar un poco de tiempo porque dependiendo del corte inicial que hayan hecho, pues vamos a tener mayor o menor cantidad de material sobre esta superficie. ¿Cómo revisamos lo que está pasando? Es decir, ¿cómo sabemos hasta dónde debemos llegar? Nosotros podemos utilizar el mismo formón como referencia para la superficie. Si nosotros miramos este extremo, pues aún nos damos cuenta que hay una gran cantidad de material sobre la línea. Pero nosotros podemos seguir tomando el dorso del formón, apoyándolo sobre la superficie, y eso nos va indicando si tenemos un paralelismo, si tenemos una situación de planitud entre la superficie y las líneas de los costados. Entonces simplemente es cuestión de ir eliminando material de acá y podemos ir revisando qué está pasando. Como se dan cuenta, miren que el formón genera una pequeña curva, es decir, la superficie tiene una curva. Simplemente, igual que en el proceso de desbaste sobre la tabla, pues si tenemos una montaña, tenemos que ajustar que esa montaña se elimine y que al apoyar el dorso del formón quede perfectamente apoyado. Cuando tengamos acumulación de material en la superficie, lo que podemos hacer es un pequeño corte en vertical, haciendo un poco de fuerza con las manos. Pues para eliminar todo el material que se va acumulando producto del desbaste. Recuerden que cada vez que hacemos algo de desbaste, vamos revisando que la superficie esté totalmente recta y que nuestro desbaste no vaya a pasar nuestras líneas que corresponden a la mitad, tanto en los cantos como en la testa. Si se nos acumula material en la parte de atrás, ponemos el formón en sentido vertical con la espalda apoyada en la madera y con las manos hacemos un poco de presión. Entonces el resultado de este proceso, ¿cuál va a ser?
Uno, el proceso inicial de tronzado que nos generó este corte. El segundo proceso fue el deshilado, que nos generó el corte que hizo que se cayera la parte que estaba acá en la parte superior. Y después nos concentramos en el desbaste, que es llevar esta superficie a coincidir con las líneas geométricas de la construcción. Y eso lo vamos comprobando con nuestro formal. Este va a ser el resultado inicial de la primera pieza. La pieza número 2 va a recibir el mismo tratamiento, la vamos a llevar al mismo estado. Después de que las dos piezas están terminadas, si conservamos geométricamente las condiciones de las dos piezas, vamos a tener dos piezas exactamente iguales que al unirlas en sentido contrario, es decir, una la vamos a mantener en vertical con el desbaste mirando hacia nosotros y la otra pieza la vamos a disponer en sentido horizontal pero con el desbaste hacia el otro costado. De esta manera hemos construido nuestro primer ensamble de media madera.